Hola a todos, hoy vamos a hacer un ejercicio característico del principio de Arquímedes, ¿sí? Que nos dice lo siguiente: una esfera de masa 100 gramos y volumen 200 centímetros cúbicos se coloca sobre agua y se alcanza el equilibrio. Y nos pregunta, ¿qué volumen se sumerge la esfera y qué empuje experimenta? Bueno, primero vamos a explicar cómo funciona el principio de Arquímedes. Entonces, nosotros tenemos que pensar, si sumergimos un cuerpo, ¿sí? Pueden pasar varias cosas con el cuerpo, ¿sí? Vamos a ver las opciones. Vamos a primero hacer una explicación y después vemos el ejercicio en particular. Pueden pasar tres cosas. Nosotros tenemos un recipiente con un fluido, en este caso sería agua, pero bueno, vamos a hacer un caso general. Vamos a sumergir un cuerpo. ¿Sí? Un primer caso puede ser que el cuerpo que vamos a sumergir sea más denso que el fluido, entonces se va a ir al fondo. ¿Sí? O sea, es muy pesado, va a bajar y se va a ir al fondo. ¿Sí? Tiene un peso real. A ese peso real se le va a oponer el empuje, ¿sí? Que es el peso del líquido desalojado. ¿Sí? Llegó al fondo porque es muy denso y se va al fondo. Ese es un primer caso. En un segundo caso puede ser que quede flotando, pero totalmente sumergido. ¿Sí? Va a tener también su peso real y su empuje. Y el otro caso es que sea menos denso y quede flotando en la superficie. ¿Sí? O sea, una parte sumergida y otra no. También tiene el peso real y el empuje. Entonces, vamos a analizar cuáles son las distintas situaciones. En este caso, ¿qué tenemos? Que el peso real menos el empuje nos va a dar el peso aparente del cuerpo, ¿sí? O sea, va a pesar menos ahí dentro del agua. Ese es el peso aparente, que se calcula como el peso real menos el empuje. En realidad siempre se calcula así. Ese es el principio de Arquímedes. Pero en este caso, ¿qué pasa? Que el peso real es mayor al empuje, ¿sí? Entonces, por eso se fue hasta el fondo, porque hay una fuerza resultante que lleva para abajo, ¿sí? Hagamos de cuenta que tenemos el peso real y se opone, por ejemplo, el empuje. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, a esta le estoy restando esta porque va para el otro lado y voy a tener una fuerza resultante hacia abajo que sería el peso aparente, ¿sí? Entonces, cuando el peso real, vamos a escribir acá, este caso sería que el peso real es mayor al empuje. Es más pesado, se hunde. En este caso, ¿qué pasaría? Que el peso real es igual al empuje. Entonces queda flotando pero totalmente sumergido. Y en este caso, ¿qué pasaría? Se fue para la superficie. El peso real es menor al empuje. ¿Sí? Entonces flota. Pero ¿qué pasa? Llega un momento, o sea, eso es en el instante inicial, pero llega un momento que va a flotar y se va a equilibrar y se va a llegar a que ese peso real es igual al empuje. ¿Sí? Porque imagínense que si el empuje fuera mayor, este cuerpito se movería para arriba, ¿sí? O sea, va a llegar un momento que son iguales, por eso están en equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como que el único lugar que hay resultante es en este caso. ¿Sí? Por eso el cuerpo se hunde. En estos dos casos termina pasando que el peso real es igual al empuje. ¿Sí? Ustedes piénsenlo así. En este caso, tengo el peso real hacia abajo y yo tengo un empuje hacia arriba. Pero si el empuje es muy grande, voy a tener una fuerza hacia arriba. O sea, es como que me lo voy a seguir empujando para allá. ¿Sí? Por eso me queda que llega un momento que se llega al equilibrio y
ahí es donde se equilibra qué parte del volumen del cuerpo se va a sumergir o no. Otra cosa importante para tener presente es que en estos dos casos, el volumen sumergido, o sea, el volumen del cuerpo, va a ser igual al volumen del fluido desalojado. En este caso lo mismo. El volumen del cuerpo, porque está totalmente sumergido, es igual al volumen del fluido desalojado. Lo voy a abreviar. En cambio, en este caso, no. El volumen del cuerpo es mayor al volumen del fluido desalojado, porque hay una parte que queda fuera del agua. ¿Sí? Entonces, estos serían los conceptos fundamentales. Vamos a hacer un pequeño repaso para afianzar conceptos. En el caso de que el peso real es mayor al empuje, se va hasta el fondo, ¿sí? Y pasa esto, lo calculamos así. El peso aparente va a ser el real menos el empuje. Y el volumen del cuerpo es igual al volumen del fluido desalojado. En el segundo caso es similar, lo único que acá el peso real es igual al empuje. No hay peso aparente en este caso, ¿sí? O sea, el peso aparente es cero, está equilibrado. Y en este caso es lo mismo que en este. El peso aparente sería cero, ¿sí? El peso real es igual al empuje. Y la diferencia es el volumen acá. No todo el volumen del cuerpo está sumergido. Bueno, una vez que vemos esto, vamos a analizar este ejercicio en sí, ¿sí? Vamos a borrar y vamos a sacar los datos del enunciado. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Tenemos una esfera de masa 100 gramos. Masa de la esfera, 100 gramos. El volumen es de 200 centímetros cúbicos. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es pasar a kilos y pasar a metro cúbico. Entonces, 100 gramos son 0,1 kilo. ¿Sí? Kilo, sí, perfecto. Y 200 centímetros cúbicos, ¿esto por qué es? Por las dudas. Porque un kilo son 1000 gramos, ¿sí? 1000 gramos. Entonces, para pasar a kilo tengo que dividir por 1000. ¿Está bien? Si hacen 100 dividido 1000, les va a dar 0,1 kilos. Ahora, en este caso, tenemos que pasar a metro cúbico. Entonces, nosotros tenemos que dividir por 1000 una vez, lo pasamos a decímetro. Y por 1000 otra vez, lo pasamos a metro cúbico. O sea, tenemos que dividir 2 veces por 1000. ¿Por qué? Porque les cuento que esto es así. Metro, decímetro y centímetro. Cúbico, cúbico, cúbico. Así es la escala, ¿no? Viene metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Para pasar para acá tengo que dividir por 1000. ¿Sí? Como tiene un cubo, son 3 ceros. Si hubiera sido cuadrado, serían 2 ceros. Y si hubiera sido sin el exponente, sería por 10. Entonces, divido una vez por 1000 y para pasar acá, divido otra vez por 1000. En consecuencia, divido por 1.000.000, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría si hacemos 200 dividido 1000 dos veces? Nos da 0,0002 metros cúbicos. ¿Sí? A ver, pensemos, metros, decímetros, sí, centímetros, está muy bien. Bien. Bueno, una vez que logramos hacer esta conversión de unidades, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cuál es la densidad de la esfera para saber si se va a sumergir completamente o no. Entonces, vamos a hallar la densidad. La densidad es la masa sobre el volumen. La masa son 0,1 kilos y el volumen 0,0002 metros cúbicos. Si hacemos esta cuenta, ¿qué nos da? 0,1 dividido 0,0002. Nos da 500 kilos por metro cúbico.
Esa es la densidad de la esfera. Esta es la de la esfera, ¿sí? La que nos dieron de datos. Ahora, dice que se coloca en agua. La densidad del agua, ¿sí? Del agua es 1000 kilos por metro cúbico. Entonces, la esfera es menos densa que el agua. En consecuencia, va a flotar, no se va a sumergir del todo. Entonces, vamos a estar en el caso, ¿sí? De que vamos a tener una esferita un poco sumergida y un poco no, ¿sí? Esta parte sumergida y esa parte no, ¿sí? Vamos a estar en el caso en que el peso real va a ser igual al empuje, ¿sí? No hay un peso aparente. Esto es llegado al equilibrio, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver qué nos pide. ¿Qué volumen se sumerge la esfera? Bueno, tenemos que calcular. Calculemos el peso real. Con el peso real sacamos el empuje. Vamos a ver, el peso real, eso lo saben calcular. Es la masa de la esfera por la gravedad. La masa de la esfera es 0,1 kilos. Por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Esto qué nos da? Ya a esta altura prefiero hacer las cuentas por las dudas. Nos da 0,98 newton. ¿Sí? Ese es el peso real. O sea que el empuje es 0,98 newton. Porque el peso real y el empuje son iguales. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, porque ¿qué es el empuje? Justamente, el empuje es la densidad del agua, en este caso, por el volumen del agua desplazada, ¿sí? Del agua desplazada por la gravedad, ¿sí? ¿Y qué es el volumen de agua desplazada? No es nada más ni nada menos que el volumen de la esfera sumergida, ¿sí? Entonces, el volumen de la esfera sumergida es el volumen de agua desplazada. Lo vamos a escribir con todas las letras para que se entienda, ¿sí? Entonces, si nosotros ya sabemos, el empuje ya lo calculamos, la densidad del agua la sabemos, la gravedad lo sabemos, podemos despejar, ¿sí? El volumen del agua desplazada, que sería el de la esfera sumergida, que es lo que nos pide en la parte A. Entonces, vamos a reemplazar los datos. Donde dice empuje, 0,98 newton. Es igual, la densidad del agua, 1000 kilos por metro cúbico. Por el volumen del agua, que es el volumen de la esfera. Entonces ponemos volumen sumergido para abreviarlo. Por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Despejamos el volumen sumergido, entonces nos queda 0,98 newton. Esto y esto que está multiplicando pasan dividiendo, o sea, dividido 1000 kilos por metro cúbico. Y también acá abajo dividiendo 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos va a dar el volumen sumergido. Si hacemos la cuenta, ¿esto qué nos da? 0,98 dividido 1000 y dividido 9,8. Nos da 0,0001 metro cúbico. Ese es el volumen de la esfera sumergido, que es la parte A. Si nos ponemos a mirar, ¿cuál era el volumen de la esfera? El volumen de la esfera es 0,0002 metros cúbicos. Y el sumergido es 0,0001. ¿Qué quiere decir? Es justo la mitad. O sea, justo la mitad de la esfera va a estar sumergida y la mitad de la esfera por encima del agua. ¿Bien? Y bueno, y la parte B indirectamente ya la calculamos, porque dice, ¿qué empuje experimenta? Y bueno, acá lo habíamos calculado. El empuje era igual al peso real, que es 0,98 newton. Bueno, espero que los conceptos se puedan
ir aclarando para poder hacer los otros ejercicios. Igual vamos a verlo en los sucesivos ejercicios para que afiancen bien los conceptos. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos la próxima.